Bueno, bienvenidos al cómo fue el 2025 de Boca Juniors, un video muy polémico, muy difícil de hacer porque hay muchas cosas para analizar, un año en el cual trajo muchas aristas para desglosar, vamos a analizar un montón de cosas, así que será importante el análisis que hagamos de esto, pero antes suscríbanse, activen la campanita del like para poder seguir trayendo videos y con la mejor calidad que se pueda desde este canal. Bueno, arrancamos con el 2025 y Boca arrancaba con un año en el cual tenía que sí o sí clasificar la Copa Libertadores e intentar corregir lo que faltó en años pasados, que era la buena calidad de refuerzos, los entrenadores por sobre todo, porque los entrenadores fue una de las grandes deudas de la gestión de Riquelme, los refuerzos también. Y en este año creo que no se afinó ninguna de las dos cosas. En enero llegaron Carlos Palacios, Ayrton Costa, Ander Herrera, Rodrigo Bataglia, Alan Velasco, William Alarcón y Agustín Marchesín. 7 refuerzos de los cuales yo creo que Ayrton Costa y ponele que Rodrigo Bataglia fueron los que más rindieron, porque la verdad es que los otros han tenido un rendimiento muy bajo, sobre todo el arquero muy cuestionado, el Alarcón nunca jugó, Velasco costó una fortuna y tampoco, Ander Herrera se lesionó mucho y Palacios tuvo un rendimiento muy irregular. Entonces, fue un mercado de pases en el cual parecía que se podía encaminar en el 2025 y Boca tenía una prueba de fuego frente a Lanza Lima por fase 2 de Copa Libertadores. Fase 2 es como una fase previa a la fase de grupos, que si la pasás jugás fase 3 y en fase 3 si quedas eliminado vas a Sudamericana y si ganás ahí sí vas a la fase de grupos de la Libertadores. Al quedar eliminado Boca en fase 2 no compitió en Sudamericana, por lo que el fracaso se agrandó mucho más. Bueno, quedó afuera con Alianza Lima, perdió 1-0 ya, ganó 2-1 acá con un gol sobre la hora de Zenón. Bueno, sobre la hora no, pero en la culminación del partido. Forzó los penales y en el final Velasco terminó fallando el suyo y eliminando a su equipo, bueno, con el blooper de Cavani y diversas cuestiones. Ya arrancaba mal el 2025 Boca con un, un plantel muy cuestionado. Al mando obviamente estaba Fernando Gago todavía, que había encaminado hilado, si puede decir, una gran cantidad de victorias y buenos puntos que le permitieron a Boca clasificarse a la postre en la Copa Libertadores para este año 2026. Porque bueno, esos puntos fueron claves. Llegó el clásico contra River, el superclásico en el Monumental, donde Boca puso una línea de 5 para defenderse, lo cual no me parece mal. Salió a defenderse contra un River que, bueno, es difícil siempre, por más de que este año fue bastante malo. Vamos a hablar después en el próximo video de eso. Y bueno, salió a defenderse Boca, no encontró el resultado y terminó perdiendo por 2-1. Ahí fue la debacle y después en un partido, si no me recuerdo mal, con Belgrano, o la verdad que no tengo recuerdo, Fernando Gago termina renunciando y ahí es cuando asume Russo, Miguel Ángel, Miguelo, para el Mundial de Clubes, donde antes del Mundial de Clubes Boca queda eliminado en cuarto de final del torneo de apertura frente a Independiente de local, y eso sí que ya fue un golpe muy duro y fue el primer golpe en el plano nacional. Ahora sí, retomamos, volviendo al Mundial de Clubes. Boca llegaba en un grupo para mí complicado, hay que decirlo, jugaba contra el Bayern Múnich, Benfica y Auckland City, el último, el más asequible de todos, y sin embargo el que más le costó. Pese a ya saberse eliminado con el Auckland City, Boca tuvo un rendimiento pésimo, empató 1-1 contra un equipo semiprofesional, le hizo un gol alguien que es a la vez jugador y profesor. Bueno, más de los bloopers de Boca en este año. Y quedó eliminado haciendo un gran papel contra Bayern Múnich, pese a que pudo perder por más, eso hay que decirlo. El resultado es mentiroso, hizo un buen papel. Y con el Benfica también hizo un buen papel, pero no bastó.
no bastó eso para poder clasificar y quedó eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes. Seguiría Boca ahí al mando de Miguel Ángel Russo, y llegaría a esa sequía de 12 partidos sin ganar, en los cuales fue un desastre Boca, muy flojo. Ahí justamente quedaría eliminado luego de Copa Argentina, frente a justamente Atlético Tucumán por 2-1. Y hoy es cuando llega el mercado de junio, que llegan Paredes, Braida y Pellegrino. Refuerzos sobre todo el de Paredes, porque Braida y Pellegrino no han gravitado mucho en este año, por lo menos el segundo semestre, donde es que llegaron. Paredes, más que fútbol, ha dado una identidad a Boca, porque tener un referente no es lo mismo que no tenerlo. Fíjense que Boca con Tevez, a mi gusto, era otra cosa. Y Paredes, para mí, le aportó más de lo emocional, de lo enérgico, que de lo futbolístico. Le faltó a Paredes. No es ni por asomo, a mi gusto, lo que lo quieren pintar en este semestre. Nadie duda su calidad, pero en este semestre ha sido cuanto menos flojo. Le falta una buena pretemporada. Y Boca sí llegaba, después de la eliminación de Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán, llegaba esa maldita racha de 12 partidos sin poder ganar, hasta que justamente llega un partido que gana 3-0 contra Independiente de Rivadavia, que se puede destrabar, y ahí es cuando empieza a verse un Boca que por lo menos afianzaba, no te digo con la victoria, pero con el no perder, que es importante para un equipo que viene de una muy mala racha, la peor de su historia, cabe aclarar. Ahí, a los 5 o 6 partidos, surge la mayor tragedia de Boca en este 25, y es que no solo para Boca, sino para todo el fútbol argentino, que fallece Miguel Ángel Russo, Miguelo. Desde acá le decíamos que en paz descanse. Y nada, fue una noticia que nos golpeó a todos, no solo a los hinchas de Boca y a los hinchas de cualquier club, golpeó a todo el fútbol argentino, un referente total, y que trasciende más de un club, que eso es inexplicable para un referente del fútbol argentino y de clubes tan grandes. Y bueno, eso, la partida de Miguelo la siguió la dirección de Úbeda. Úbeda, ayudante de campo de Miguelo, asume como director técnico y le da ahí la mayor identidad de Boca, el mejor switch, el mejor momento de Boca en el año. ¿Y por qué digo el mejor? Porque hiló esas 5 o 6 victorias, le ganó el clásico, el super clásico a River 2-0, y le pudo ganar 4-5-0. Lo que vimos el partido fue un baile, sobre todo en el segundo tiempo. Y ahí salió la mejor versión de Boca. Creo yo que, bueno, tampoco era muy difícil mejorar después de todo lo que había sido el año. Logra clasificarse como primero de la fase del grupo que le toca, de la fase, de la zona, mejor dicho, que le toca. Logra clasificarse primero del grupo A, y así quedando también segundo en la tabla anual por debajo de Rosario Central. Esto ya le permitía clasificarse a la Copa Libertadores 2026, el mayor logro del Ceneice, dado que venía de 2 competiciones previas de Copa Libertadores sin haber participado. Obviamente la de 2025 entre comillas se cuenta, pero bueno, lo que sí se fase el grupo no la jugó. Entonces en el denominador común de los futboleros no la contamos. Entonces Boca venía de 2 Copa Libertadores sin participar, lo que era una gran falta en su historia, y ahora sí que se había clasificado. Llegaba los octavos de final del torneo de clausura frente a Talleres, donde ganaría 2-0 en un buen partido. Regresaba Tevez, una gran ovación en la Bombonera. Luego pasaba por 1-0 a Argentinos Juniors, un Argentinos Juniors muy duro, un gran equipo, y lo lograba pasar de gran manera. Luego llegaba el clásico con Racing en la Bombonera. El haber pasado primero le permitía definir siempre local, obviamente sacando la final. Boca se encontró un rival durísimo, pero durísimo no porque lo pasó por arriba, durísimo porque le marcó bien la cancha, le marcó la pelota, supo bien a quién marcar.
supo neutralizar a Paredes, supo neutralizar a Ceballos, pese a que Ceballos hizo un gran partido en el sentido que tenía a los tres de ahí amolestados, a Nardoni, Cesar y Mura, y ahí es donde llega la mayor polémica del partido, que es el cambio del Changuito Ceballos. Entra Velasco, sale Ceballos, y es pocas veces vi una reprobación tal a un cambio en una cancha. No estuve ahí, pero lo que fue los medios y las redes sociales sobre eso fue una locura. Y nada, la verdad que fue muy llamativo el cambio del Sinfonubia. Y ahí Racing ya venía avisando por dónde iba a atacar, que era el carril izquierdo con el desmarque Vergara y algún centro Rojas, y así es como llega el gol de Maravilla Martínez, que vuelve al gol y Boca no supo entrarle a Racing. Me cuestan, como dije en el video de Racing, recordar jugadas claras de gol de Boca. Recuerdo un remate, que ni siquiera remate, un rebote que le queda a Jiménez de carambola que no la puede convertir, algún cabezazo también de Jiménez que no la puede convertir, y poco más, y Boca quedaba eliminada al torneo de clausura y terminaba ya su 2025. Un 2025 bastante pobre, que se logró algo importante, que era clasificar a Libertadores, algo no menor, pero hay muchas cosas para corregir, creo yo. Los refuerzos no están mal apuntados, pero si fíjate, 3 en el de junio, 7 en el de enero, decimos que rindió Paredes, Ayrton Costa y Batalla con toda la furia, 3 de 10 refuerzos, el balance no da. Lo mismo pasó en Racing, el balance no da. Si rindieron 2 y trajiste 10, 11, algo hay que corregir. El técnico también, para mí, es un error que el Sifón VA siga el mandato de Boca para el 2026. Pero bueno, suena ahora Inestrosa. Dybala parece que se cayó porque es un sueldo alto y se quiere quedar en Italia. Así que veremos qué pasa, pero yo creo que lo deportivo del año de Boca fue un 5 puntos. Y en lo dirigencial, en lo de gestión, también 5 puntos, muy regular. Más que nada por lo poco que han funcionado los refuerzos y lo mal que es la elección del técnico, que esa es para mí, gran deuda, porque vos le podés pifiar un refuerzo. Tampoco siendo el presidente de Boca, lo ideal es que no te equivoques tanto, pero equivocarte siempre con el técnico es una deuda pendiente de Riquelme. Así que bueno, 5 puntos en lo deportivo, arrancó muy mal el año y lo terminó regular. Y lo dirigencial regular en todo el año. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like. Y para más videos se nos viene un poco tiempo el 2025 de River. Y bueno, vamos a analizar cómo le fue al Millonario, porque está bueno siempre hacer esta comparación entre el Ceneice y el Millonario. Un saludo a todos, muchas gracias por ver, nos encontramos. Chau, chau.